Claro. El presidente de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, senador Juan Alan, representado por la licenciada Virginia Pérez Cataño, relatora de la Comisión de Cultura, de Educación, Ciencia y Tecnología del Senado de la Provincia de Buenos Aires, va a dar a conocer el proyecto de resolución de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Le recibimos con un aplauso a la licenciada que está aquí acompañándonos. Bueno, buenas tardes a todos, robarles nada más que 5 minutos. En principio agradecer a los amigos de AIEPBA, ya son amigos, tuve el placer de conocerlos allá cuando empezaba en esta actividad en la Comisión de Educación del Diputados. Dimos una gran batalla en ese momento por el tema del reconocimiento de las subvenciones al crecimiento vegetativo. Desde allí tengo una relación con Martín, a quien le agradezco, y a toda la comisión directiva que me haya invitado. Vengo hoy en representación del senador, que tenía otra agenda, solamente a decirles en lo formal que este congreso ha sido declarado de interés legislativo por el Honorable Senado, como bien decía acá el locutor, que nosotros hemos encarado, como lo venimos haciendo hace varios años, una comisión con una política, y acá tomo un poco el concepto que escuchaba recién en el anterior panel, de puertas abiertas. Nos gusta ir a las escuelas, nos gusta escuchar las problemáticas y entendemos básicamente la educación como una cuestión ética y como una prerrogativa del Estado, que en este caso el Estado le ha dado nada menos ni nada más que la responsabilidad de educar a 1,5 millones de chicos en la provincia de Buenos Aires, a estas instituciones privadas a las cuales les estamos muy agradecidos. Estamos comprometidos en trabajar en los 15 puntos del documento, ese es el mensaje de mi senador, que AIEPBA elaboró, y nosotros vamos a trabajar en eso, Martín. Y ahora sí, por último, quizás una reflexión personal. Escuché con mucha atención el panel anterior y creo que casi en el rol de alumna, ávida de aprender, porque uno siempre está aprendiendo en esto, y lo que creo es que hay grandes desafíos. La primera es que el Estado se interpele cuál es el rol de la educación en la construcción de futuro. Ese es el desafío de las autoridades estatales, cualquiera sea el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y hablaban acá de, en el interpelarse, poder arropar, ¿no? El Estado debe arropar a la educación como una prioridad y debe arropar a los docentes, porque fundamentalmente son nuestros docentes los que están en el aula, somos nosotros, porque también soy docente, los que a partir de ahí vamos a poder arropar a los alumnos. Y nosotros debemos interpelarnos sobre cuál es la necesidad de la educación. Acá hablaban de necesidades especiales. Bueno, la educación en su conjunto hoy tiene necesidades especiales, nosotros las sabemos, estamos intentando desde nuestro ámbito, que es el legislativo, corregirlo. Trabajamos codo a codo con el equipo del ministro Finocchiaro para que esto así sea, y lo hemos hecho durante esta gestión y durante gestiones anteriores, porque la educación va más allá de cualquier postura partidaria. Es una política de Estado y eso tratamos de hacer. Y por último, bueno, para no robarles mucho tiempo, creo que nosotros tenemos el desafío de interpelarnos sobre cuál es nuestro rol en esa construcción de la educación. Muchísimas gracias, contenta de estar aquí. Gracias. De cierre de esta tercera jornada de este 14º Congreso Nacional de Enseñanza Privada a través de AIEPBA en estos 60 años de liderazgo, gestión y desarrollo. Relación de las instituciones educativas con organismos de seguridad y justicia, otro de los puntos a tratar en este día. Este panel estará coordinado por la doctora Marcela Beatriz Falabella, a quien le pedimos que vaya subiendo al estrado. Le contamos a todos ustedes que es miembro del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, desempeñándose como en la actualidad con el cargo de fiscal de juicio del Departamento Judicial Mercedes, títulos académicos, magíster en Derecho y Magistratura Judicial de la Universidad Austral, especialista en Derecho Penal de la Universidad del Salvador, especialista en Criminología de la Universidad de Salamanca, España. Se desempeña como docente, título pedagógico habilitante,
en el nivel de enseñanza secundaria como profesora universitaria de la materia Delito y Sociedad sobre problemáticas actuales de la criminalidad en la Maestría de Criminología Universidad de Lomas de Zamora y efectúa participaciones especiales en la Maestría de Derecho y Magistratura Judicial de la Universidad Austral en temas vinculados al crimen organizado. El aplauso entonces para la doctora Marcela Falabella. La van a acompañar, en este caso, la doctora Rita Di Laura. La recibimos a ella, un aplauso, le damos la bienvenida, quien se desempeña como titular del Juzgado de Familia número 2 del Departamento Judicial Moreno General Rodríguez. Con anterioridad al ingreso a la función pública, se ha desempeñado como abogada mediadora, directora del Instituto de Familia de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, es integrante de la Unión Internacional de Abogados, directora del Instituto de Familia del Colegio de Abogados de Morón y del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, es subdirectora del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Morón y vicepresidente segunda del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Ella nos va a introducir sobre las cuestiones referidas al derecho a la identidad y a la violencia familiar, temas que se han hablado en las 3 jornadas. Lo ha atravesado esto en AIEDVA, en este congreso, esta temática. El aplauso entonces para la doctora Rita Di Laura. Vamos a recibir a los caballeros, en este caso el doctor Juan Manuel Sueiro. El aplauso lo recibimos, lo invitamos a que vaya subiendo al estrado. Se desempeña desde el año 2007 como juez del Tribunal Oral número 3 Criminal de Mar del Plata. Ha sido miembro del Ministerio Público Fiscal desde 1999 hasta el año 2007. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en Derecho Penal, egresado de la Universidad Austral como magíster en Derecho y Magistratura Judicial, también perteneciente a la Universidad Austral en trámite, profesor titular del Derecho en la Facultad de Ingeniería de Mar del Plata y profesor adjunto en la práctica penal de la Universidad FASTA de Mar del Plata. Él nos va a hablar del delito de abuso sexual. El aplauso para recibirlo al doctor Juan Manuel Sueiro. Y vamos a completar este panel con el doctor Federico Soñora. Lo invitamos a que vaya subiendo. El doctor Soñora se desempeña en la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez y se prepara para desempeñarse como juez del Tribunal Oral Criminal. Se desempeña como docente en la Universidad Nacional de José C. Paz, también como profesor en la Escuela de Policía de la localidad de Moreno y en la Universidad de Morón. Él nos va a hablar de las situaciones generadas a partir de los delitos de bullying y del hallazgo de armas dentro de las instituciones educativas. El aplauso para el doctor Federico Soñora. Bueno, está presentado el panel. ¿Quiere explicar el sistema de preguntas y respuestas, le parece? Gracias, doctora. Gracias, buenas tardes a todos. Les cuento que este es un panel un tanto pesado no solamente por el peso específico que tenemos cada uno de nuestros cuerpos, sino también porque nos atrevemos a presentar estos temas justo a esta hora, ¿no? A la hora del almuerzo. Entonces hay que tener mucha resistencia para que ustedes realmente puedan concentrarse en lo que les vamos a proponer. Pero más allá de este intento de broma, la idea es agradecer en primer término no solamente, ¿no es cierto?, a la Comisión Directiva de AIEDVA interesada en estos temas y que posibilitó este panel, sino también a los Ministerios de Seguridad de Nación y Provincia, porque estuvieron invitados desde el primer momento en que organizamos el panel tanto la ministra Patricia Bullrich como el ministro Ritondo. Pero en el caso de Bullrich, esta semana se comunicó conmigo antes de ayer que realmente los acontecimientos de esta semana en particular le impedirían estar hoy presente. Y esta mañana estábamos esperando al comisario general Bresi, que fue designado por Ritondo para asistir acá a la conferencia, y justamente los acontecimientos que se están suscitando en este momento en Moreno le impiden venir. Entonces, bueno, lo que sí les quiero decir es que realmente el panel estaba integrado en el área de seguridad por ellos y que son realmente acontecimientos extraordinarios los que impidieron que estuvieran presentes. De todas maneras, vamos a asumir en el panel las problemáticas que ellos iban a tratar, que concretamente se vinculaban a los temas vinculados de comercialización o tenencia de estupefacientes que pueden verificarse en nuestros establecimientos educativos. Bien, entonces hecha esta introducción, quería comentarles que cuando les dijeron que les iban a repartir una hoja,
es porque estamos interesados que en el caso de que tuvieran alguna inquietud, alguna pregunta sobre los temas que nosotros vamos a exponer, las plasmen en las hojas que luego van a recoger el personal de aquí de AIETBA, nos la van a pasar con la idea de, no todas, pero vamos a intentar contestar algunas preguntas. De todas maneras, quiero que sepan que nosotros hemos pasado nuestros mails personal a la comisión directiva de AIETBA y que a través de ellos, si en algún momento tienen alguna inquietud referida a los temas que nosotros exponemos, nos hemos comprometido a contestárselos a través de la comisión. Todos somos funcionarios públicos, es nuestro deber servirlos a ustedes en lo que podamos desde lo que es materia de nuestro conocimiento, función y experiencia. Desde esa perspectiva, entonces, nuestro objetivo es que ustedes se lleven por lo menos hoy una imagen de la justicia comprometida con la acción que desempeñan las instituciones educativas. El tema de nuestro abordaje consiste justamente en aquellas relaciones que nacen en la institución educativa y que están vinculadas a la justicia y la seguridad y que son situaciones de carácter conflictivo. Nunca es una situación normal, siempre es a partir de un problema. Es decir, la tranquilidad de la escuela, la calma, el trabajo habitual se ve destrozado en segundos por la irrupción de quizás un alumno que viene, directora, quiero contarle tal cosa. Y a partir de allí la historia para nosotros cambia. Cambia la historia de la comunidad, no cambia la historia del niño ese solamente, la del director que está escuchando, o el representante legal, o el docente, sino que cambia la historia de toda la comunidad. Un antes y un después. Una historia de estas, una situación conflictiva de estas, generará sin ninguna duda no muchas clases o muchos tipos de respuestas. Porque a las situaciones emergentes, a una emergencia, a una situación conflictiva, solo es posible una única respuesta. Solo una respuesta va a ser la respuesta eficiente que requiere el caso. El resto serán intentos de respuestas, bien logradas o mal logradas, pero no van a ser la respuesta que se debe generar a partir del Estado, a través de todas sus instituciones y en particular integrada justamente con la institución de nuestro colegio, que va a generar una respuesta institucional y una respuesta personal que va a integrar esta única respuesta que es producto de una multiacción de todos los organismos que van a estar vinculados con el conflicto que se plantea. Respuesta única, intervención múltiple. Una intervención que requiere múltiple acción nunca puede ser buena si no ha sido articulada previamente, si no ha sido planificada, si no hay un conocimiento específico sobre el punto y si no ha sido practicada. Es decir, previsión y práctica son los dos aspectos que yo quiero dejar sentados respecto de una respuesta eficiente. Esta respuesta entonces es una respuesta intencionada. No puede ser una respuesta que pueda encuadrarse dentro de lo que se llama el milagro argentino. El famoso milagro argentino tiene que ver con que intervenga justo en el conflicto una docente que tiene una natural vocación por temas que se relacionan, por ejemplo, con violencia familiar, o hizo un curso, o tiene un primo que está en la policía, o tiene una prima que está en la fiscalía, y entonces llama a uno por teléfono y obtiene una respuesta. Y este es el milagro argentino, que a veces nos sale bien, ¿sí? Y muchas veces deja en el camino gran parte de cuestiones que salen mal. La respuesta exitosa, entonces, no depende de una intervención casual, sino de una verdadera acción cooperativa. Porque yo hablo del término cooperativo en estos términos. La acción cooperativa tiene que ver con un trabajo de cada una de las partes que tiene que ser exitoso, y el éxito va a ser mayor o menor según el resultado de la intervención de cada uno. Es decir, que lo que la otra parte hace bien, a mí me beneficia o me perjudica si lo hace mal. El resultado no es de que yo cumpla con mi parte, es un resultado de todas las partes juntas. En ese sentido se habla de un trabajo cooperativo.
La respuesta a la acción conflictiva, entonces, planificada, articulada, practicada y de naturaleza cooperativa, frente a qué situaciones se ponen o debe ponerse en marcha. Las situaciones son aquellas en donde son protagonizadas por un menor de edad, en las que ellos o las realizan o son víctimas. Y esto ocurre dentro de la escuela o fuera de la escuela, pero tiene efectos dentro de la escuela. Necesariamente tendrá incidencia dentro de la institución, pero especialmente aquellas en donde esa incidencia trasciende al exterior. Esas son las situaciones conflictivas. El reglamento general para las instituciones de la provincia de Buenos Aires educativas nos define en el artículo 254 cuáles son estas acciones, ¿no?, conflictivas. Entonces nos dicen aquellas en donde son víctimas o victimarios de abuso sexual los menores, donde son víctimas de violencia familiar dentro o fuera de la escuela, cuando el alumno tiene una posesión de armas, cuando el alumno se presenta con una supuesta ingesta de una sustancia tóxica, cuando el alumno comercializa la sustancia tóxica, cuando hay una amenaza o intento de suicidio, cuando hay situaciones de trabajo infantil o de trata de menores, situaciones de abandono, de discontinuidad. Y también en el inciso 10 nos habla de otras situaciones. ¿Qué otras situaciones son? Por ejemplo, la que se presenta cuando padres quieren retirar a un niño de la escuela y uno no presta el consentimiento para que se lo lleve el otro. Y además se pelean adentro de la escuela. Cuando hay una pelea afuera en la puerta de la escuela y hay un menor ahí paradito en el medio, y yo soy el docente y estoy del otro lado de la puerta. Esa es una situación conflictiva. Una situación conflictiva es cuando la docente fue al aula con la cartera, que había cobrado el sueldo, estaba feliz, contenta y desaparece el sueldo de la docente y estamos en el 6º año del nivel secundario. Es decir, que los alumnos tienen 18 años de edad, algunos a mitad de año, ¿no?, por septiembre, por ahí. Esas son las situaciones conflictivas que cambian la vida de la escuela. En este sentido, ¿no es cierto?, quisiera resaltar que los propietarios y los equipos responsables de la institución educativa deben conocer la ley. Yo recién leí ese artículo, que estimo que ustedes lo conocen, y si no lo conocen, por lo menos lo intuyen porque estas situaciones se dan. Pero es muy importante, lo primero es conocer y cumplir la legislación vigente. Ustedes saben que la ley se estima conocido por todos, como principio general, pero yo estoy hablando de conocimiento real y concreto. Es necesario que estudiemos realmente las leyes porque muchas leyes hablan por sí de muchos aspectos que vamos a entender directamente y otros que es necesario consultar y capacitarse para saber qué significan y qué implicancias tienen. Entonces, cuando hablamos de legislación nacional o de legislación provincial, hay mucha legislación que está vinculada específicamente con nuestra actividad, que no es solamente la ley de educación, sino, por ejemplo, la ley que aprueba la Convención de los Derechos del Niño, las leyes que incorporan como normas constitucionales las convenciones contra la violencia de la mujer, la violencia de género, CEDAW, la Convención de Belén do Pará, todas las leyes que se refieren a matrimonio igualitario, la ley de reproducción, las leyes vinculadas a la salud, son muchas, la de educación sexual integral me refiero, son muchas las leyes que se vinculan a nuestra actividad. Pero yo quisiera detenerme a nivel nacional en una y a nivel provincial en otra. Muy brevemente, porque mis colegas después van a expedirse en temática específica. La ley nacional que incorpora, ¿no es cierto?, la Convención de los Derechos de Niños y Adolescentes tiene una particular implicancia en nuestra actividad. ¿Por qué? Porque incorpora precisamente entre sus 4 principios fundamentales el llamado interés superior del niño. Este interés superior del niño, el Estado, al aprobar esta convención, incorporarla a nuestro país, asume una obligación indelegable, irrenunciable, de garantizar este derecho del niño a través de cualquier acción que realice el Estado. Y nosotros participamos de la acción educativa funcionalmente del Estado, aunque se trate de gestión privada. Nosotros, en esos términos,
en términos de esta obligación, somos funcionarios públicos. En términos de la participación en la obligación estatal. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de que el Estado garantiza el interés superior del niño, es para nosotros una obligación legal, no es una opción. No es una opción, no es que es mejor para el niño y yo adhiero a todo lo que sea mejor para el niño. Es una obligación institucional, es una obligación personal e individual de cada uno conforme al rol que desempeñamos. Muy bien. Entonces, este aspecto que es tan importante lo volvemos a ver a nivel provincial cuando justamente uno de los apartados de este decreto que yo he hecho mención, el Reglamento General para las Instituciones Educativas, que es el decreto 2299 del 2011, justamente en el apartado 242 nos habla de la protección de los niños y adolescentes. Todo lo que ustedes escuchen y lean y lleve la palabra cuidado en cualquier reglamentación, en cualquier ley, eso significa esa obligación indelegable del Estado. Cada vez que se regula la obligación de cuidado, ¿sí?, que es una de las principales obligaciones que tenemos nosotros por el contrato, no solamente pedagógico, el contrato que hacemos con los padres, cuando hablamos de cuidado está incluida esta primera y esencial obligación. Así se nos va a juzgar a nosotros toda nuestra actuación conforme a este principio. Tal es así que el artículo 249 del decreto reglamentario nos habla en estos términos. Dice, en los casos en los que se haya producido o se sospecha que haya vulneración de los derechos de niños y adolescentes respecto de alumnos de establecimientos educativos comprendidos en este reglamento, nosotros estamos comprendidos en el reglamento, dice, con carácter de carga pública, se deberá requerir de modo fehaciente la mediante intervención de los organismos gubernamentales. ¿Qué es una carga pública? Una carga pública es una obligación personal, intransferible, irrenunciable. Es decir, yo no puedo decir, no, yo asumo el cargo de directivo de esta escuela, de representante legal, de maestro, pero no me voy a hacer cargo de esta obligación que dice la ley de la carga pública. No, esta parte no, se la dejo al dueño de la escuela. No. Es una obligación personal, indelegable, irrenunciable y gratuita. O sea, no importa que a mí me cueste todo mi patrimonio para cumplir con esa obligación. Lo tengo que hacer. Y no puedo pasar la cuenta por gasté en esto para cumplir con esta obligación. No, porque es gratuita. ¿Saben qué es una carga pública? ¿Se acuerdan ustedes del servicio militar obligatorio? ¿Sí? Uno podría decir, no quiero ir al servicio militar. No. ¿Sabe qué es una carga pública? Cuando lo citan en la justicia para declarar. Usted puede decir, no, yo no quiero declarar. No, yo en esto no me meto. Usted tiene que ir y presentarse y declarar. Además tiene la obligación de decir la verdad. ¿Estamos? Después te asume las consecuencias si usted no quiere decir la verdad, no quiere aportar todo lo que sabe, omite, miente. Es otra historia. ¿Sí? Pero la carga pública es la de comparecer. Bueno, esta obligación que yo les digo de convocar a los organismos que corresponden cuando hay un conflicto es una carga pública. Miren, si de acá salimos todos con la idea de la carga pública, ya ganamos un puntito. ¿Qué otro puntito es importante de esto que se trata de convocar a los servicios locales de promoción y promoción de los derechos de los niños cuando hay un conflicto, a los zonales en el caso que no haya locales, a los fueros de responsabilidad juvenil en el caso, ¿no es cierto?, en que el implicado en la acción sea un menor. ¿Qué otro puntito más tenemos? Que dentro de las primeras acciones, es decir, las primeras acciones que hay que practicar, ¿sí?, la ley define en el artículo 251, si pueden, cuando puedan lo leen, dice, las descritas son de competencia interna del establecimiento y además de responsabilidad concurrente del personal involucrado. ¿Qué significa de competencia interna del establecimiento? Que las primeras acciones cuando hay una situación de conflicto las tiene que realizar el establecimiento y no necesita la orden del inspector en jefe
para accionar estas actuaciones, o que se haya formulado una denuncia para realizar las actuaciones, o formular la denuncia para realizar las actuaciones o requerir la convocatoria. No, las actuaciones son de competencia interna, hay que hacerlas y hay que hacerlas de inmediato. Y esas actuaciones van a tener implicancias muy importantes para lo que después van a hacer los organismos. Y respecto de las personas que se vean involucradas como actores en ese conflicto, porque soy la directora que en ese momento estoy trabajando, porque soy la portera que está abriendo la puerta, porque soy la docente del aula, porque soy el dueño de la escuela, porque soy el representante legal, porque soy el encargado de este tema, es de responsabilidad concurrente. ¿Qué es una responsabilidad concurrente? Es una responsabilidad que yo tengo y que no me exime de la mía el hecho de que obre el otro. La responsabilidad del otro no me exime a mí de mi propia responsabilidad. Son todas las responsabilidades de cada uno de nosotros la que integra y formula esa única responsabilidad institucional por la acción. ¿Me entienden? Bueno, entonces, esto es una responsabilidad concurrente. Está en la ley. Esto no se discute, no se justifica, no se puede poner un pañito de agua fría cuando esto ocurre, porque esto es ley. Esto es el piso a partir del cual se va a juzgar toda nuestra actuación. Bien, hay algo que me gustaría señalarles, ¿no es cierto?, respecto de estas cuestiones que después en específico vamos a tratar. Lo que me gustaría señalarle es que existen algunas situaciones conflictivas que son visibles, ¿sí? Pero existen situaciones conflictivas que son invisibles. Es decir, muchas veces la acción conflictiva se verifica después de que transcurrió un montón de tiempo en donde la acción era invisible. Porque las cosas no pasan de un momento para el otro porque sí. Entonces, hay acciones visibles, situaciones, conflictos visibles, que a veces son los que más nos preocupan. Uy, le robaron la plata al profesor. Y hay otras que son invisibles. Hay bullying en la escuela. Hay discriminación en la escuela. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para enfrentar estas cuestiones? Bueno, hay dos tipos de respuestas. Una respuesta que es la llamada global. La respuesta global tiene que ver con todos aquellos proyectos que yo puedo impulsar para evitar que estas cosas pasen. Para trabajar todos estos temas. El conocimiento de la ley por parte de todo el equipo que integra mi comunidad educativa es algo que la ley dice que yo tengo que propiciar, pero es algo que es un proyecto maravilloso como respuesta global preventiva a estas cuestiones. El trabajo con los alumnos sobre el propio conocimiento de las normas y de las instituciones es un punto a favor que me puede servir a mí cuando viene una situación conflictiva. Esto es lo que se llama una respuesta global. Y después tenemos las respuestas de acciones concretas que hay que llevar en lo inmediato cuando se presenta la situación conflictiva. ¿De qué hablamos? De asistir al alumno, de elaborar las actas correspondientes, de informar a los padres, de informar a la comunidad cuando se evalúa que es una condición necesaria, de la reserva de la identidad del alumno. Esas son acciones concretas que también forman parte de lo que nosotros dijimos inicialmente. La contención, la protección, la continuidad escolar no solamente está previsto por la ley, sino además que tiene que ser un objetivo nuestro. Existen guías de trabajo elaboradas en la provincia de Buenos Aires para ayudarnos en materia de situaciones conflictivas. Lo que quisiera resaltar de estas guías de trabajo es que son guías. Cuando ustedes van por la ruta conduciendo, las líneas, ¿no es cierto?, de demarcación de la ruta pretenden ser márgenes dentro de los cuales nosotros no deberíamos salir, porque si no nos despistamos. Pero dentro del carril de conducción en que yo voy, yo puedo ir más a la derecha, en el medio, más a la izquierda, según qué, según el caso, según la situación en la cual yo estoy conduciendo.
qué tipo de auto voy, a qué velocidad voy, ¿no es cierto? Van a influir en cómo voy a conducir yo, las condiciones climáticas. Entonces, con relación a las guías y protocolos de trabajo, mi consejo es tener en cuenta, y para esto voy a poner un ejemplo rápido y cortito, de qué tan cuidadosos debemos ser en la aplicación de los mismos. Miren, a mi mamá la internaron esta semana. La llevé a un hospital en la provincia de Buenos Aires donde le aplicaron en la guardia el protocolo de persona que ingresa por la guardia. Análisis de sangre, radiografía, tomografía. A la noche el equipo interdisciplinario dijo: esta señora tiene que ser internada. Problema, no hay cama. Entonces traslado a otra institución. Nos trasladamos a otra institución médica. Ingresamos en la institución médica en donde aplicaron el protocolo de la institución médica. Análisis, radiografía, tomografía, y el equipo interdisciplinario después de 2 horas dijo: el resultado es este. En menos de 5 horas había pasado por 2 protocolos. A las 12 de la noche nomás lloraba. Claro, la víctima llora. ¿Me entienden? Bueno, ¿cuál es el problema? Si nosotros lo que tenemos es, vamos a aplicar el protocolo, y empezamos A, B, C, D, E, y nos olvidamos que esto es una guía, y no la aplicamos al caso concreto, vamos a terminar haciendo llorar a la víctima. Y vamos a terminar con una responsabilidad por el daño moral que le estamos causando a la víctima por lo que estamos haciendo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quién es el que tiene que decir: no me apliquen reiteradamente el protocolo cada vez que esto pasa por la dirección, por el equipo interdisciplinario, por el equipo auxiliar del colegio, no me apliquen esto? El que tiene que decirlo tiene que ser el dueño, tiene que decirlo. Estamos, es decir, si el equipo directivo, si el dueño no tiene claro, quién es el que va a definir la situación cuando viene la situación conflictiva previamente, si no se molesta en articular con todos cuál es nuestra forma en que vamos a actuar, ¿sabe qué es lo que nos va a pasar? Que vamos a favorecer las situaciones desvaliosas. ¿Por qué vamos a favorecer las situaciones desvaliosas? Imagínense una situación de discriminación en el aula. Un niño tiene que responder una pregunta y lo responde una niña, y el niño le dice: no seas tarada, no contestes esto. ¿Sí? ¿O por qué contestas esto? ¿Sos tonta vos? ¿Estamos? Esa es una situación de discriminación de género, podríamos decir, claramente. Ahora bien, si el docente que escucha eso sigue dictando la materia, como se diría antiguamente, o sigue con la instrumentación de la planificación para la clase, conforme el tema del día, y no se detuvo ante esa situación, el docente está favoreciendo la discriminación de género en su propia aula y en la escuela. Ahora, si el docente está interiorizado sobre este tema, conoce, está entrenado y además tiene la directiva del dueño que le dice: yo no quiero que esto pase adelante cuando esto ocurra en mi institución, ese docente, eso forma parte del contrato laboral con el docente, eso forma parte del contrato pedagógico con el alumno y con los padres, eso forma parte de que el docente sabe que no puede pasar de largo ante eso. Bueno, en la situación conflictiva, para no pasar de largo por todas las cosas que se pasan de largo, tiene que haber una decisión previa, una persona designada para tomar la decisión, y tiene que haber una articulación previa, intra-institución y extra-institución. Muy bien, entonces, para no avanzar más sobre este tema, solamente yo lo que quisiera señalarles es lo siguiente. Hay una relación directamente proporcional entre la imposibilidad de articular una respuesta eficaz y el alejamiento de las dimensiones no académicas de la educación. Hay una relación directamente proporcional entre la menor eficacia de nuestra respuesta y el alejamiento de la dimensión ética de nuestro trabajo. Y hay una relación directamente proporcional entre la menor eficacia de nuestra respuesta y el desconocimiento de lo que hacen los otros miembros de esta respuesta multidisciplinaria. Por eso, entonces, que yo les voy a dar la palabra a mis compañeros para que
para que ellos, desde el área específica y desde el conflicto específico, les digan qué es lo que hacen cada uno de ellos. Y ustedes puedan comenzar a conocer cómo actúan las otras autoridades que intervienen para saber ustedes en qué pueden aportar y cómo se pueden relacionar. Bueno, nada más, muchas gracias.